Hoy aquí en este video vamos a estar hablando de las 4 columnas fundamentales. Si hoy es la primera vez que estás aquí en mi canal y te llamó la atención el título de este video, pues déjame que te cuente que en mi curso básico teórico de postres congelados, mi primer módulo habla de 4 ingredientes fundamentales que son los sólidos grasos, los sólidos no grasos, los azúcares totales y los sólidos totales. Así que aquí en este caso hoy te estaré contando qué hay que hacer y por qué los sólidos totales son tan importantes al momento de definir el nombre de una receta. Bueno, muy bien, entonces, ¿por qué hoy vamos a hablar de los sólidos totales? Es decir, al momento de hacer una mezcla es importante tener una idea de cuáles son los ingredientes y el por qué hay que tener cierto porcentaje. Hablamos de los productos de cualquier tipo de nombre que encontremos en el mercado y ¿sabés que la cantidad de sólidos que tengan determinan el nombre? Bueno, poco a poco te voy a ir contando cómo se llaman cada uno y qué cantidad de sólidos totales tendrían cada mezcla. Y de esa manera te podrías ir dando cuenta cuáles son las tolerancias mínimas y máximas que cada nombre encierra en el mercado o en la industria de los postres congelados. Así que hoy hablemos básicamente de qué cantidad de sólidos totales y por qué. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Serían saber que casi todas las mezclas se manejan dentro de un buen porcentaje cuando hablamos en técnica de calidad y de cremosidad, entre un 30 y un 40% de sólidos totales. ¿Podríamos hacer algo de calidad de menos de 30% y más de 40%? Sí, podríamos hacerlo, pero son temas que los dejamos para un poquito más adelante o para un sector de mi canal que hable de algo un poco más avanzado, ya que hay tres tipos de cursos que tengo que tienen que ver con el básico teórico, el intermedio y el avanzado, pues ahí podríamos llegar a estar hablando, pero no te vas a quedar con las ganas, aquí mismo vas a saber el porqué. Hay importancias de cuando uno baja de 30% de sólidos totales y hay ciertos comportamientos cuando uno sube de 40% de sólidos totales. Habría que tener un cierto tipo de maquinaria especial, cierto tipo de producción, de laboratorio. Entonces, para mí lo más importante que vos entiendas acá en este video es que tenés que utilizar para tener un helado de excelente calidad, que es lo que casi todos buscamos, trabajar entre un 30 y un 40%. Vamos a destacar un poquito de lo que te estoy hablando y de los por qué. Bueno, acá podemos hablar de las grasas, podemos hablar de los azúcares, podemos hablar de los sólidos no grasos y otros ingredientes de sólidos. Entonces, al momento de hablar de las grasas, podemos hablar de origen lácteo, ¿sí? Y podemos hablar vegetal o animal, ¿sí? Entonces, al momento de hablar de los azúcares, hablamos un poco de la sacarosa, hablamos un poco de la glucosa, de la fructuosa y de otros ingredientes que te he ido contando aquí mismo en el canal, en otros videos, como en el video de la destroza, que lo vas a poder ver también aquí en mi canal, y así poco a poco vamos a ir generando más contenido y que puedas ir viendo todos los ingredientes que conforman a los sólidos totales. Entonces, para dar un poco un pantallazo, ir entendiendo cómo se conforman ellos, habíamos hablado de las 4 columnas. Entonces, los sólidos totales se encierran 3 columnas, que es los sólidos grasos, los sólidos no grasos y los azúcares totales. Cuando hablamos de cada uno de ellos en forma individual, podemos estar diciendo entonces que los sólidos totales determinan la estructura, la textura y la calidad del producto.
Entonces, ¿es fácil para una máquina de helado suave tener un producto de 30-32% de sólidos totales y obtener calidad? Sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de maquinarias trabajan correctamente y eficientemente y bien con ese tipo de estructuras. Me han preguntado aquí mismo en el canal si maestro mis mejores recetas, que es un video que tengo aquí en mi canal, esas recetas las puedo utilizar para hacer helados suaves. Pues no, ese tipo de recetas son para helados artesanales. Ya les voy a explicar por qué y aquí mismo les estoy dando más o menos una idea. Los helados suaves se manejan entre un 30 y un 32%. Cuando hablamos de helados artesanales tenemos que subir e ir yendo a la línea de los 34, 36 y de ahí para adelante. ¿Podemos hablar de calidad cuando hablamos de ese tipo de porcentajes en una mezcla de helado artesanal? Sí, siempre y cuando respetemos los sólidos totales y estén balanceadas cada una de las columnas, entre un 34 y un 36% vamos a tener un helado premium, excelente calidad para la mezcla. Entonces, para darles un poquito más de idea del por qué los sólidos totales están aquí, podemos hablar de que los sólidos totales determinan la estructura, la textura y la calidad del producto, ¿sí? Y les dan la posibilidad de mantener un equilibrio dentro de la mezcla, es decir, que a mayor cantidad de sólidos totales dentro de la mezcla, lo que hacemos es que reducimos la cantidad de agua, ¿sí? Y al estar reduciendo la cantidad de agua, podemos optimizar al producto llegando a esa cremosidad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque al momento del punto de congelamiento, al momento en que la mezcla empieza a bajar, vamos a hablar en Celsius, y empieza a bajar de 0 y se pone -1 y -2, -3, al momento de la extracción, que estamos hablando de -6, -8 grados, y al momento de transferirla, tanto sea a un pozo de frío como a un refrigerador para la conservación, que pueda llegar a ir ganando en bajar la escala hasta llegar a -14 grados bajo cero, que sería una temperatura óptima para una heladería minorista, que pudieran hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la industria y tenemos más de una boca de expendio y hay más cantidad de locales, deberíamos tener un pozo de frío que pudiera bajar a -20 grados bajo cero. Y eso es otro tema del por qué también vamos a generar más videos y vamos a hablar de eso mismo. Para no hacer largo vamos a hablar en otro video del por qué tendríamos que tener -20 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos aquí hablando de los sólidos y llegamos a esos -14 y nos mantenemos entre 34, 36 a 38, digamos, por ciento de sólidos totales, pudiéramos tener este tipo de características. Al tener menos cantidad de agua dentro de la mezcla, ¿sí? Porque incrementamos la cantidad de sólidos totales, evitamos la formación de cristales de agua, de hielo, y que a la vez se pongan las celdas de cada uno de ellos más grande. ¿Qué pudiera llegar a ver en todos estos defectos del cuerpo del helado? Pues te invito a que mires en mi canal, en los módulos de mi curso, cuando hablo de los defectos del cuerpo del helado, cuando hablo de las temperaturas. En cada uno de estos videos te voy contando un poco lo que tiene que ver con la formulación y con ese tipo de examen, digamos, microscópico que hago en una de mis representaciones en el pizarrón, para que puedas ver qué es lo que sucede al momento de perder la temperatura. Entonces, es muy importante que poquito a poco vayamos entendiendo cuáles son los códigos, cuál es la forma de hablar que tenemos en esta industria de los postres congelados, que tiene que ver con todo esto que hablamos, que encierran los 4 videos más importantes que tienen el módulo número 1, que son los 4
ingredientes fundamentales. Hoy estamos aquí hablando del último, que es los sólidos totales, y me gustaría, digamos, hablarte un poquito de cuáles son las proporciones, digamos, correctas para profundizarlo al momento de tener una receta de helado o de gelato o de helados artesanales bien balanceada. Dice, los sólidos totales deben estar entre el 36 y el 42% del peso total de la mezcla. Los helados de cremas, ¿sí?, pudieran tener entonces entre esos porcentajes, hablando de un 34%, digo yo, vamos a estirarlo hasta un 42% en los helados de crema, y después los sorbetes pudiéramos estar hablando de un 30 a un 34%, ¿sí? Entonces en los helados de agua de un 30 hasta un 34%. Quisiera saber cuáles son los ingredientes que se pueden llegar a utilizar en un sorbeto, pues te lo cuento aquí en mi canal en el próximo video. Así que vamos a hablar ahora de los componentes claves de los sólidos totales, y me gustaría enumerarte algunos de ellos, como la leche entera, el azúcar, la crema, los estabilizantes, los emulsionantes, digamos, y cuáles serían dentro de las mezclas las proporciones que pudiéramos incorporar de cada uno de ellos, porque al momento de incorporar hablaríamos, por ejemplo, de un 12% de la leche entera en el total de la mezcla, hablaríamos de, por ejemplo, de 160 gramos a 220 gramos por litro de leche de los azúcares, de la sacarosa. Eso no implica que en el país en el que estés tu azúcar no dosifique diferente, por eso te doy el rango de 160 a 220, porque me ha pasado de estar en Ecuador o estar en Argentina o en México o en Estados Unidos y comprobar que cada uno de los azúcares endulzan de diferente manera, de diferente dosificación, y entonces ese tipo de cosas hay que ajustarlas un poco, y así con todos los ingredientes. A veces hay cacaos, a veces hay leche en polvo, que son diferentes, de high heat, que se llaman, de low heat, que es dependiendo del tipo de disolución que ellas tengan al momento de incorporarse en el agua. Pero eso también es otro tema que te voy a contar en otro video. Así que lo más importante que tenés que saber es, te lo voy a dejar acá más o menos para hablar un poco de los sólidos totales. Te voy a dar una tablita aquí, te voy a poner esta imagen aquí y vamos a hablar un poquito de ella ahora mismo. Entonces, cuando hablamos de los sólidos grasos, en la función principal decimos que aportan cremosidad, cuerpo y sensación en la boca. ¿Cuál es la proporción recomendada? De un 8 a un 12%. Cuando hablamos de los sólidos no grasos, ¿sí?, que ya detallando poco a poco te voy a ir contando cuáles podrían llegar a ser, las proteínas y lactosa en la leche dan cuerpo y estabilizan la emulsión, ¿sí? Entonces, los azúcares totales controlan el punto de congelación, aportan dulzor y textura. Ahora, cuando hablamos de los sólidos no grasos, aquí podés ver en la tabla que la proporción recomendada es un 10 a un 12%. Cuando hablamos de los azúcares totales, hablamos desde un 14% hasta un 18%. Y cuando hablamos de los estabilizantes y emulsionantes, ¿qué hacen? Previenen la separación de las fases, mejoran la textura y reducen los cristales de hielo. Es decir, cuando hablamos de las fases, te invito a que veas ese video de mi curso. Ya te voy a dejar en los enlaces cuál es el video para que lo puedas ver. Y te vas a dar cuenta que hay
montón de procesos, pero 2 o 3 que son bien básicos y simples, que es al momento de fabricar, al momento de conservar, qué tipo de ingredientes intervienen, qué tipo de temperaturas intervienen en la conservación y por qué se debería respetar ese tipo de procedimientos. Entonces, vamos a por último, y ya termino con la tabla, los ingredientes adicionales que pudieran ser las frutas, el cacao, el café. Aportan sabor y color, pero también afectan los sólidos totales. Entonces, como ven, en la proporción recomendada daría según la receta. Es decir, vamos a hablar mucho sobre este tipo de cosas. Me gustaría que realmente me hicieran comentarios acerca de lo que piensan sobre este video, sobre los videos anteriores o los 4 videos que encierran los 4 nombres principales que tienen las columnas de los ingredientes más fundamentales que hay que utilizar al momento de balancear los productos. No te olvides de hacerme comentarios para yo poder ir quitándoles dudas y generar más material en este consultorio que tenemos de los helados artesanales. Así que lo que puedo yo hacer con ustedes es invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den like. De esa manera me ayudan a mí a que el algoritmo de YouTube llegue a más personas y de esa manera yo pueda seguir ayudando a muchos más. Así que les agradezco muchísimo por estar ahí conmigo. No se olviden del último ingrediente, que es el amor. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.